Queremos simplificar la expresión trigonométrica dada a una sola función trigonométrica. Y veremos dos métodos para simplificar esta expresión. Se nos da la expresión, la cantidad secante x menos cosecante x, dividido por la cantidad 1 menos cotangente x. Observe que ninguna de las funciones trigonométricas está al cuadrado, por lo que no hay sustituciones con estas identidades y, por lo tanto, convierta todas las funciones trigonométricas en senos y cosenos. Escribiremos secante x como 1 sobre coseno x, cosecante x como 1 sobre seno x, y cotangente x como coseno x sobre seno x. Entonces esto nos dará, k y la secante x es 1 sobre coseno x menos cosecante x es 1 sobre seno x. En el denominador, tendríamos una cotangente menos x es igual al coseno x sobre seno x. Esta es una fracción compleja porque tenemos fracciones en la parte superior y fracciones en la parte inferior. Una forma de simplificar una fracción compleja es multiplicar la parte superior e inferior de la fracción compleja por el mínimo común denominador de todas las fracciones. Entonces, mirando todas las fracciones, observe cómo el mínimo común denominador sería coseno x multiplicado por seno x, lo que significa que multiplicamos la parte superior por coseno x, seno x. Y multiplique el fondo por coseno x, seno x. Esto eliminará todas las fracciones en la parte superior e inferior. Y observe cómo al multiplicar la parte superior e inferior por el mismo factor, en realidad solo estamos multiplicando por 1. Entonces ahora tenemos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Mirando la parte superior de este producto, coseno x, seno x, multiplicado por 1 sobre coseno x. El coseno x sobre el coseno x se simplifica a 1 y, por lo tanto, su producto es solo seno x. Y luego el coseno x, seno x, multiplicado por 1 sobre seno x también se simplificaría, dándonos un producto del coseno x entonces, menos el coseno x. En la parte inferior, tenemos una vez coseno x, seno x que es coseno x, seno x. Menos coseno x, seno x multiplicado por coseno x sobre seno x, lo que se simplifica a coseno cuadrado x porque seno x sobre seno x se simplifica a 1. Ahora observe cómo el denominador tiene un factor común del coseno x, así que factoricemos el denominador. Si factorizamos el coseno x a partir del denominador, tendríamos coseno x multiplicado por la cantidad seno x menos coseno x. De esta forma, observe cómo los nuevos denominadores comparten un factor común de seno x menos coseno x. Entonces seno x menos coseno x dividido por seno x menos coseno x se simplifica a 1. Entonces esto se simplifica a 1 sobre el coseno x, y 1 sobre el coseno x es igual a la secante x. Ahora veamos una técnica diferente para simplemente esta expresión justo después de escribir una función trigonométrica en términos de seno y coseno. Entonces, a partir de este paso, encontremos la diferencia en el numerador y la diferencia en el denominador. Por lo tanto, necesitamos un denominador común en el numerador, así como el denominador. Mirando hacia arriba, el mínimo común denominador será coseno x multiplicado por seno x. Entonces multiplica 1 por coseno x por seno x sobre seno x, lo que nos da seno x por todo el coseno x, seno x. Entonces tenemos menos, si multiplicamos 1 sobre seno x por coseno x sobre coseno x, dándonos coseno x. En todo el coseno x, seno x. Y en la parte inferior, escribiremos 1 como seno x sobre seno x. Entonces tenemos un seno x sobre seno x menos coseno x sobre seno x. Ahora seguimos adelante y encontramos las diferencias. Entonces, en la parte superior, el denominador será coseno x, seno x. El numerador será seno x menos coseno x. En la parte inferior, el denominador común es seno x. Y el numerador va a ser seno x menos coseno x. Ahora esta barra de fracción significa división, por lo que es lo mismo que la fracción superior.
dividido por la fracción inferior. Y ahora desde aquí, escribiremos este cociente como producto. Entonces estamos dividiendo por la segunda fracción, multiplicamos por el recíproco. Entonces la primera fracción permanece igual. Entonces estamos dividiendo por la segunda fracción, multiplicamos por el recíproco. Entonces multiplicas por seno x. Todo el seno x menos el coseno x. Observe cómo podemos simplificarlo antes de multiplicar. Seno x menos coseno x sobre seno x menos coseno x se simplifica a 1. Entonces es seno x sobre seno x. Y por lo tanto, su producto es solo 1 sobre coseno x. Que sabemos es igual a la secante x. Espero que les haya resultado útil.